Saludos cordiales, ingeniero. Estas son las preguntas de nuestro taller, elaboradas por nosotros. A continuación, mi compañera. Estas preguntas fueron elaboradas por mí. ¿Cuál es el propósito del balance general y de un estado de pérdidas y ganancias? El propósito del balance general es de que el estado financiero de una empresa en un momento determinado muestra los bienes y patrimonios de la empresa, así como las deudas que tiene y cuentas por cobrar. También, como segunda pregunta, es ¿por qué es importante el análisis de tendencia en las razones financieras? Para tomar decisiones racionales en relación con los objetivos de la empresa, el administrador debe usar ciertas herramientas analíticas. El propósito de la empresa no es solo el control interno, sino también con un mejor conocimiento de los proveedores. Auxier Manufacturing Company tiene una liquidez corriente de 4 a 1, pero no pueden pagar sus cuentas porque la empresa tiene más inventarios que ventas o más mercadería que ventas. Por ende, no tiene dinero en efectivo. Pero la empresa, según sus activos circulantes, tiene que pagar o asumir de cada $1 que se debe, tiene $4. O sea, así de excedentes, tres, porque la mayor parte de las deudas está a largo plazo y la empresa tiene ahora, pero no sabemos qué puede pasar. A ver. En cuanto a la pregunta 8, al tratar de juzgar si una compañía tiene demasiada deuda, ¿qué razones financieras usaría y con qué finalidad? Usaría las razones de deuda patrimonio, razón de deuda activos totales o razón de cobertura de intereses y también la razón de deuda a largo plazo, patrimonio. En la pregunta 9, ¿por qué es posible que una compañía logre grandes ganancias de operación, pero no pueda cumplir con los pagos de su deuda cuando vencen? ¿Qué razones financieras convienen usar para detectar esta condición? La falta de liquidez, los ciclos de cobro largo, inventarios excesivos son la causa por la que la empresa, a pesar de las ganancias, no logra cumplir pagos. Las razones financieras que se puede usar para detectar esta condición son la de liquidez corriente, razón de liquidez inmediata, el ciclo de cobro de cuentas por cobrar y razón de rotación de inventarios. 10. Si aumenta la razón de rotación de inventarios de una empresa, aumenta su rentabilidad, porque debe calcularse esta razón usando el costo de bienes vendidos en vez de las ventas, como hacen algunos compiladores de estadística financiera. El aumento en la razón de rotación de inventarios sí puede aumentar la rentabilidad de una empresa, porque reduce los costos de almacenamiento y mantenimiento de inventarios. Libera el capital inmovilizado en inventarios para otras inversiones rentables y permite una respuesta más rápida a cambios en la demanda del mercado. En cuanto a las preguntas del libro de Gitman, está la 3.1, que es qué función desempeñan los GAP y el FAPS y el PCA, que básicamente en- se describen qué son estos de aquí, que pues los GAP son los principios de contabilidad generalmente aceptados, el FAPS, el Consejo de Estándares de Contabilidad Financiera, y el PCAP, que es el Consejo de Supervisión Contable de las Empresas Públicas. Aquí pues básicamente se describe que sus funciones pues son del primero pues establecer las reglas, del segundo pues son como marco de referencia para las empresas financieras y el tercero pues hace una supervisión a los auditores. En la segunda pregunta pues el propósito de cada uno de los estados financieros se describen en base al libro que son pues estos cuatro son el estado de pérdidas y ganancias o también llamado estado de resultados, el balance general, el estado del patrimonio de los accionistas o del flujo del patrimonio, de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. En la siguiente pregunta, pues se hace referencia a qué importancia tienen las notas de los estados financieros para los analistas profesionales, de los valores, pues estas de aquí pues detallan la información sobre políticas y tienen gran importancia para los analistas, estos analistas profesionales de valores, ya que emplean los datos y las notas de estados para desarrollar estimaciones sobre el monto de los valores emitidos por la empresa y esas estimaciones influyen en las acciones de los inversionistas y por consiguiente en el valor de las acciones de la compañía. En la siguiente, pues
Como se emplea el método de tasa corriente para consolidar los estados financieros nacional e internacional de una empresa, y se define en base al libro, que es el método de la tasa corriente y que permite pues presentar una visión consolidada de la situación financiera y el rendimiento a nivel global, pues traduce los estados financieros de divisas extranjeras a la moneda de presentación del cambio actual. Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre el por qué es preferible comparar razones calculadas utilizando estados financieros generados en el mismo momento del año. Es preferible debido a que si no se hacen los análisis con el mismo año, las decisiones que tome la empresa a partir de las razones calculadas con años diferentes serán erróneas. También tenemos bajo qué circunstancia sería preferible usar la razón de circulante para medir la liquidez general de una empresa. ¿En qué situación sería mejor la razón rápida? Y tenemos la razón de circulante, que es activo circulante dividido para pasivo circulante. Es utilizada cuando se desea tener una visión amplia de la capacidad de pago a corto plazo. En cambio, la razón rápida, que es igual a activo corriente menos inventario sobre pasivo circulante, es más común en situaciones donde los inventarios no se convierten rápidamente en efectivo. Por ejemplo, las empresas industriales o de tecnología. También tenemos la mayoría de las empresas empresariales de la lista en la tabla 3.5 tiene razones circulantes inferiores al promedio de la industria. ¿A qué se debe esto? También la excepción de este patrón general es Wally Fox Market, empresa que compite con un nicho muy exclusivo de mercado minorista de abarrotes. ¿Cómo es posible que Wall Market opere con una liquidez bastante más alta que la de promedio? Esto es posible ya que el rendimiento de los activos totales es más elevada que la del resto. Y en la tabla muestra significativamente que es como un 300% más elevada que la del resto. Bueno, 3 veces más. Eh, Es por esto que su liquidez aumenta considerablemente cada cierto tiempo, considerando que también su rotación de inventario total es mayor a la del resto. Ya para finalizar, las últimas preguntas del libro. La primera, pues, es ¿cómo se explicaría el hecho de que una empresa tenga margen de utilidad bruta alto y un margen de utilidad neta bajo? Pues esto sería mediante las razones de rendimiento que nos permite evaluar las utilidades de la empresa en relación con un nivel dado de ventas, un cierto nivel alto de activos, y los datos a utilizar serían el de margen de utilidad bruta y el de margen de utilidad neta. La segunda pregunta, ¿qué medida de rendimiento tendría más interés para el público inversionista y por qué? Serían las ganancias por acción, las GPA, que representan el número de unidades monetarias ganadas durante el periodo a favor de cada acción común en circulación. Y este se calcula. Ganancias por acción es igual a las ganancias disponibles para los accionistas comunes dividido por el número de accionistas comunes en circulación. Y estas cifras van a representar el monto de dinero ganado a favor de cada acción común en circulación, es decir, sus dividendos. Y por ello este indicador es importante. La tercera pregunta. ¿En qué sentido la razón precio-ganancia y la razón mercado-libro permiten que los inversionistas se hagan una idea de los niveles de rendimiento y el riesgo de la empresa? Pues la razón precio-ganancia indica cuánto está dispuesto a pagar los inversionistas por cada dólar de utilidad actual y puede indicar expectativas de alto crecimiento futuro o a su vez reflejar un riesgo, es decir, mide la capacidad de la empresa en generar ganancias futuras y une el rendimiento esperado con la percepción del riesgo. Y la razón mercado-libro
Compara lo que el mercado cree que vale una empresa con lo que realmente vale. Ambas razones ayudan al inversionista a saber qué tanto confía el mercado en el rendimiento futuro de la empresa. Muchas gracias, estas han sido nuestras preguntas.